Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a los que están disponibles en este horario. Bien, en el horario de este día, martes 26 de mayo, la clase estará dirigida a los alumnos del tercer año, grupo A. Tercer año, grupo A. Modelos matemáticos. Bien, vamos a ver si ya hay alguien disponible para ingresar a nuestra actividad del día de hoy. ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a estar pendientes un momentito y vamos a ver quién se integra más tarde. Esperamos un momentito. La clase de hoy tiene que ver con la cuestión de las unidades que hemos estado trabajando, la cuestión del trabajo, de la fuerza, de la energía cinética, potencial y de todos esos elementos que hemos estado mencionando. Todo sale de la segunda ley de Newton. ¿Te acuerdas? La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, o manejamos esa ecuación como se quiera. Fuerza entre aceleración igual a masa. Hacemos un movimiento algebraico de las unidades o de los elementos que forman la ecuación y tenemos todo lo que queremos. Bien, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Ahí está a la vista. ¿Quieres leer, por favor? Objetivo de la clase: entender el concepto y las unidades de potencia. Entender el concepto y las unidades de potencia. Pero vamos a ir construyendo método inductivo. ¿Te acuerdas? El método inductivo es de la nada, generamos un elemento, luego otro y otro y otro, hasta que construimos todos los asuntos con los que querramos trabajar. Bien, ya hablamos de las unidades o de la ecuación de la segunda ley de Newton. Vamos a volver a escribirlo. Lo ponemos aquí. Fuerza igual a masa por aceleración. Ahí está. La segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero recordemos un poquito antes o después de la primera de esta expresión. ¿Cuáles son las unidades del trabajo? Trabajo. Fuerza por distancia. ¿A qué fuerza se refiere? A esta en la que vamos a ver que es la masa por la aceleración. Pero también cuando consideramos algunos fenómenos, la aceleración, por ejemplo, de un objeto que va a caer, es la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, esta aceleración de la gravedad es la que va a estar pendiente o va a estar presente en algunos fenómenos. O la aceleración como un cambio de la velocidad en el cambio del tiempo. Y cuando hablamos de eso, vamos a ir hacia el concepto de impulso. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Bien, entonces, aquí hay una palabra interesante. Si el trabajo es la fuerza por la distancia, entonces la potencia es la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. Entonces, trabajo por tiempo igual a potencia. ¿Te acuerdas de cómo se definió el caballo de vapor? El caballo de vapor, un caballo ahí amarrado y con una cuerda, una polea, le amarraban un costal y ese costal tenía que subir un metro en un segundo, metro y en un segundo.
Entonces le pegaban al caballo y el caballo empezaba a correr y entonces en un segundo subía un bulto que pesaba 75 kilogramos y ese bulto de 75 kilogramos tenía que ser subido 1 metro en un segundo. Bien, y ese es un concepto de la potencia. Por eso es que la potencia está dada en HP, CB o en watts. Bien, estamos aquí. Unidad de trabajo realizado, perdón, la potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces, esta cuestión del trabajo, fuerza por distancia, considerados en una o por una unidad de tiempo. ¿Cuáles son las unidades de la potencia? ¿Lo puedes leer, por favor? Las unidades de la potencia son Watts el es watt. igual a Y entonces dijimos que un watt es equivalente a un joule en un segundo. Pero el joule son las unidades de la fuerza por la distancia, ¿sí? La fuerza por la distancia. Y entonces son las unidades del trabajo. El trabajo sobre el tiempo es igual a las unidades de potencia, un watt. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Y entonces, también el watt tiene un equivalente como potencia eléctrica. Una de las tareas que quedaron por ahí pendientes es, en esos días, para la próxima semana, es realizar una tabla de equivalencias. Un horsepower equivale a un caballo de vapor, ¿cuántos? Y este caballo de vapor equivale a cuántos watts, o cuántos watts equivalen a HP, y así sucesivamente. Eso ya lo vimos en una clase anterior, donde se manejó una tabla de equivalencias, y entonces para la próxima semana viene una tarea específica al respecto. Entonces, las unidades de potencia son cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo. Y el trabajo está medido en joules. Joules es el trabajo y el tiempo, segundos. Nuevamente, vamos a esta expresión. Trabajo igual a fuerza por distancia. Newtons por metro. Ese es el concepto de trabajo. Y entonces los joules son newtons por metro. ¿De acuerdo? Pero la potencia, dijimos que es el trabajo por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Y entonces tiene esta expresión, newtons metros sobre segundo. Si desglosamos, mira, si desglosamos los newtons, tendremos esta expresión, observa. Tan solo donde está el marcador, los newtons son equivalentes a esta unidad, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Pero lo multiplicamos por la distancia. Trabajo por fuerza por distancia igual al trabajo, fuerza por distancia. Entonces, la fuerza en newtons por distancia, metros. Y luego lo dividimos por tiempo. Ahí está. Y entonces vamos desglosando, ¿sale? Vamos desglosando estas unidades. Observa, por favor, que tenemos kilogramos, metros por metros, kilogramos, metros por metros. ¿De acuerdo? Luego, tenemos esta, segundos al cuadrado, pero es parte de esta expresión. Acuérdate de la regla del sándwich y estos segundos de abajo los dividimos entre 1. Y entonces decimos que el producto de los extremos sobre el producto de los medios. Y entonces, segundos al cuadrado por segundos queda en la parte de abajo. Y arriba
quedan esas unidades, kilogramo, metro por metro, ¿sale? Pero si lo encerramos, observa, si lo encerramos, kilogramos, metro por metro sobre segundo, kilogramos, metro por metro sobre segundo, eso ya nos está diciendo que son las unidades de los joules. Esto que está encerrado son los joules. Y luego multiplicado por el inverso del tiempo. Y quedaría así, joules sobre segundo, que son las unidades de la potencia. ¿Sale? Escríbelo, por favor. Escríbelo. Y entonces, para que lo empecemos a manejar con más calma, suavecita, la clase no tiene por qué acelerarse. Ese es el método inductivo. Ya viste cómo vamos complicando, ya viste cómo vamos haciendo más grande la expresión, pero llevando un orden. Y ese orden se va a simplificar aquí. Joules sobre tiempo. ¿Sale? Escríbelo. ¿Ya lo tienes? Ya lo escribí. Bien. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Y para eso tenemos un enunciado. Está aquí. El ejercicio. Si gustas escribirlo, por favor, te lo dicto. Una chica de 40 kilogramos de masa, una chica de 40 kilogramos de masa, trepa o sube por una cuerda. Trepa o sube por una cuerda hasta 8 metros de altura, hasta 8 metros de altura, con una velocidad constante en 15 segundos, con una velocidad constante en 15 segundos. Y pregunta, ¿qué potencia desarrolla durante la subida? ¿Qué potencia desarrolla durante la subida? Y entonces, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo nos imaginamos el asunto? Entonces, vemos una cuerda que está atada a la azotea, por decirlo así, de una casa. ¿Cuántos son 8 metros? Son un poco más que 2 pisos. Los 2 pisos, más o menos en promedio, miden casi 3 metros y 2 pisos miden 6 metros. Y entonces, aquí hay 8 metros. Una cuerda. Y entonces la muchacha de 40 kilogramos es una niña más o menos entre 12 y 14 años, o tal vez menos, entre 11 y 13 años, 40 kilogramos. Y entonces la niña está en su clase de gimnasia, supongamos en su clase de gimnasia, y tiene que subir 8 metros. ¿En qué tiempo lo sube? En 15 segundos. ¿Por qué es importante el dato que la velocidad es constante? ¿Por qué? Porque si se considera constante, entonces nunca hay una velocidad inicial, nunca hay una velocidad final, y entonces la velocidad se desecha. No va a ser significativa en esta cuestión, puesto que la niña va subiendo a una velocidad constante. Y entonces ya nos imaginamos los elementos que hay en el asunto. Bien, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? La distancia que va a subir 8 metros, el tiempo que va a tardar en subir
Y cuando mencionamos kilogramos, 40 kilogramos, ¿qué quiere decir? Si la niña va a subir, si la niña va a subir la cuerda, entonces tiene que vencer la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad es positiva en esta dirección y negativa cuando va para arriba, entonces la niña va subiendo y tiene que vencer a la fuerza de gravedad. ¿Con qué? 40 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, va a tener una fuerza en newtons para poder subir. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa fuerza con la que va a subir? Pues tan solo si vencen a esa fuerza de atracción de la gravedad, la masa por la aceleración igual al peso, entonces la niña tiene que subir con un equivalente de su peso, ¿sale? O de la fuerza necesaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues todo eso ya está considerado aquí, donde decimos que la potencia es igual a la fuerza por distancia, la fuerza por distancia, la fuerza por distancia entre el tiempo. Aquí estamos en la ecuación. La potencia es igual a la fuerza por distancia entre el tiempo, pero la fuerza es todo lo que tenemos aquí en el círculo. 40 kilogramos metros segundo al cuadrado. Esa es la fuerza que se requiere, masa por aceleración. ¿De acuerdo? La masa no va a cambiar, son 40 kilogramos y va a ir para arriba con una aceleración equivalente a la fuerza de atracción. ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos esta primera parte considerada. Y entonces, en lugar de 40 pesos de masa, 40 kilogramos de masa, se puede decir, dije pesos, 40 kilogramos de masa, no, para poder subir necesita generar este concepto, 40 kilogramos metros sobre segundo, que son las unidades de los newtons, por metros entre el tiempo. ¿Cuántos metros? 8 metros. ¿En qué tiempo? 15. Y entonces vamos ya a esta expresión. Ya vamos a esta expresión y dice que, bueno, pues vamos a escribirlo para que no nos lo saltemos. Que no nos lo saltemos. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, ya dijimos que la potencia va a ser igual a 40 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, que son las unidades de la fuerza, por multiplicado por ¿cuánto? 8 metros. 8 metros arriba, divididos entre 15 segundos. ¿Sale? Entonces ya tenemos esta expresión. Potencia 40, yo puse 4. 40 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, y estas son las unidades de la fuerza, aquí lo tenemos, por 8 metros entre 15 segundos. Sale. Bien, entonces, ahora, pues vamos a ir haciéndolo poco a poco. Aquí, vamos haciéndolo poco a poco. Y entonces tenemos que la potencia va a ser igual a 40 por 8 kilogramos metro por metro sobre segundo al cuadrado y dividido, aquí abajo ya dijimos que eran 15 segundos.
¿Sale? Entonces aquí tenemos ya la expresión 40 por 8, pero son sus unidades, kilogramos, metros por metros, abajo segundos al cuadrado porque son las unidades de la fuerza y luego por el tiempo que va a tardar la niña en subir. Sale. Y entonces ya tenemos 40 por 8, 8 por 4, 32. ¿Sale? Y entonces tenemos 320, aquí vamos a poner 320 joules entre 15 segundos. ¿Sale? Entonces tenemos aquí 320 joules entre 15 segundos. Y entonces, ¿cuál borramos? Vamos a borrar este de aquí. 320 joules entre 15 segundos. ¿Cuál será el resultado? ¿Cuál será el resultado? Si fueran 300, observa. Si fueran 300 entre 15, pues son 20. Pero luego 20 entre 15, 1. Por lo tanto, ya tenemos aquí 21 punto y una fracción. ¿Cuánto? Nos quedan aquí 5. De esta división de 15 entre 20 entre 15 nos toca a 1 y quedan 5. Luego 5 se convierte en 50. 50 entre 15 a 3. Sale a Y luego 3. ¿Cuánto? Sale a 3. 21.3 periódico. 21. 21.3 periódico. Pero son watts o joules Joules. sobre segundo. Pero es equivalente a watts. ¿Sale? Y entonces ya tenemos el resultado. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? O sea, ¿Difícil? No, Así como lo estoy explicando, está fácil. más o menos nos da cierto resultado, ¿no? Sí. Y estamos manejando las unidades de la fuerza por la distancia, luego la potencia igual a la fuerza por distancia, o entre segundos, etcétera. Y todo eso lo estamos haciendo y desarrollando paso a paso, y entonces estamos encontrando las unidades de la potencia. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo ves? ¿Está interesante? ¿Está sencillo? ¿Está complicado? No, ¿verdad? No mucho. No, ya prendí mi micrófono, ¿verdad? Bien. ¿Qué podemos decir para hacer un resumen? ¿Qué podemos decir para hacer un resumen de la clase de hoy? Podemos hablar de, bueno, tomando en cuenta lo que ya habíamos visto, los horsepower, que es la fuerza del caballo. Ahora estamos viendo lo que es el watts, o la medida de trabajo conocida como watts, que también es equitativa a joules sobre segundos. Joule sobre segundo, la potencia medida en watts. Watts. Pero también una equivalencia de los motores eléctricos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, fuimos suavecito. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Luego, las unidades del trabajo, fuerza por distancia. Luego, las unidades del joule, trabajo por distancia, ¿no? Y luego las unidades de la potencia, las unidades de joules entre segundo o tiempo. Y entonces, si nos acordamos de esto paso a paso, vamos construyendo las unidades relacionadas. ¿Sale? Bien. Entonces, para ti, Jesús, una tarea especial del 26 de mayo, escríbela,
me la reportas como tarea especial de la clase 26 de mayo, tu nombre, tercer momento, y buscar 2 ejercicios resueltos, pero bien explicados, paso a paso, como yo te lo hice, sobre la cuestión de la potencia y luego uno de potencia mecánica y uno de potencia eléctrica. Potencia mecánica, potencia eléctrica, para que podamos ver dónde se juntan en el concepto de la potencia por un trabajo mecánico o por un trabajo eléctrico, etcétera. ¿Sale? Entonces, esa va a ser tu tarea para el 10. ¿Qué te parece? 10 de calificación. Me parece bien. Órale. Bien. Ya con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Sí? Son Sí. exactamente las 6:23, así para que tengas un pequeño descanso y ya entres a la última clase. Bien, entonces nos estamos viendo y agradezco tu atención. Tu atención es muy importante. Tu trabajo es lo mejor y pues que le entiendas y ya te veré como ingeniero, arquitecto o algo por ahí. Y cuando en el futuro nos encontremos en la calle, nos saludamos. Hola, ¿cómo estás? Y con una alegría por el saludo. ¿Sale? Sí, profe. Gracias, ¿eh? Nos estamos Sí. viendo. Como dicen en mi pueblo, hasta Mostla.